Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. El día de hoy me tocó la bendición de poder compartirles el tema. Vamos a continuar y a finalizar ya el estudio de la Carta a los Romanos que hemos estado viendo durante los últimos meses. Así que vamos a empezar orando. Cerremos nuestros ojitos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, por la bendición que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Dejo en tus manos lo que tú quieras hablar a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Guíame en cada palabra que digas, Señor, en cada enseñanza que tú quieras transmitir, Señor. Permite que los que escuchen este mensaje, Señor, estén atentos, Padre amado, y tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Dejo en tus manos este momento en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya, el sábado pasado el tema que dio el hermano José dio ahí más o menos una pincelada de lo que se trata el tema de hoy. Ya el título, para que lo tengan presente, se llama Unidos en Amor. Y está centrado en los capítulos 15 y 16 de Romanos. No voy a leer todos los versículos, pero por supuesto que ustedes pueden leerlo en sus casitas. Ya hoy nos vamos a centrar solamente en los versículos que nos hablan de este tema, de la unidad. Un tema muy importante. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Romanos 15, del 1 al 2 y del 5 al 7, que dice así. Recordemos que esto es continuación de lo que habló el hermano José también la semana pasada, así que van a haber temas muy parecidos y tienen que recordar bien lo que él habló ese día. Si no vieron el culto, pueden pausar este video y volver a ver el tema del hermano José para poder entenderlo mejor. Dice, los que somos fuertes debemos tener consideración a los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. El versículo 5 dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros y como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Una de las principales razones por la que Pablo escribió esta carta a los romanos era para llamarlos a una nueva norma de vida, de amor y de unidad. Recordemos que en los capítulos anteriores había habido un conflicto entre los nuevos creyentes gentiles y los creyentes judíos, ya principalmente por temas culturales, como lo era el día de reposo o la comida, qué cosas tenían que comer o qué cosas no. Pero Pablo en esta carta les enseña que estas prácticas no definen quién está dentro o fuera de la familia de Dios, ¿ya? Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, que claro que son importantes, pero no son esenciales, deben aprender a respetar estas diferencias y de esta manera el amor va a sanar y unificar a la familia de Jesús. Ya, pero esta unidad viene de un compromiso, el compromiso de amar, de perdonar, de humillarse también en el sentido de respetar a otros, ya de respetarnos unos a otros. Y este amor se manifiesta cuando todos los hermanos y hermanas, usando sus diversos dones y talentos que Dios nos ha dado, se sirven unos a otros en la iglesia, dejando de lado el temor y el orgullo. Lamentablemente, nuestras iglesias y también obviamente afuera, dentro de la gente que no es cristiana, a menudo a la gente le resulta muy fácil destruirse, ya destruir al otro en vez de fortalecerlo, en vez de animarlo o de aportar a su edificación. Y esta es una estrategia que Satanás usa para poder causar divisiones en la iglesia, ya para atacar a la unidad de la iglesia. Obviamente nosotros como cristianos, como hijos del Señor, como miembros de la iglesia también, como iglesia, debemos saber detectar estos ataques a tiempo para no darle lugar. En el caso que veíamos de la iglesia de Roma, lo que está pasando en este relato de los romanos, de la carta a los romanos, eran grupos étnicos y culturas muy diferentes, ¿ya? Y obviamente el conflicto era predecible.
Imagínense nosotros que estamos dentro de un mismo país, tenemos conflictos, imagínense aquellos que venían de culturas totalmente distintas, era obvio que iban a topar en algunas cosas. Había muchas diferencias, pero su punto de unión era, y es para nosotros también ahora, Cristo, ¿ya? Solo en Él pueden demostrar ese amor ágape, incondicional, que Cristo nos enseña, que Cristo nos da. Para nosotros obviamente también nuestro punto de unión siempre debe ser Cristo. Nuestra meta es glorificar a Dios, como decía el versículo también, glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo alcanzamos esta meta? Al ser unánimes, al hablar a una sola voz y al tener unidad nuestra forma de pensar y de hablar. A medida que nosotros desarrollamos nuestra fe y recordamos el amor incondicional que Dios nos da, ese amor ágape, es mucho más fácil ser agradable, ser perdonador y aceptar a otros, así como Cristo también nos recibió. Y como sabemos, Cristo no nos recibió porque éramos perfectos, porque éramos bonitos, o porque no veía ninguna falta en nosotros, o porque esperaba obtener algo a cambio de nosotros, no, sino que Él en su amor cubrió nuestras faltas y solamente buscando nuestro bien nos dio la bienvenida a su corazón. Así que de esa misma manera tenemos que pensar nosotros con el propósito de recibir a otros. Ya ese mismo propósito tenemos que tener nosotros al momento de enfrentarnos, de ponernos frente a otros hermanos, con esa actitud de recibimiento en amor. A veces nosotros vemos las diferencias como algo malo, ¿ya? Pero la verdad es que si fuéramos todos iguales sería muy fácil amarnos, no habrían conflictos, no habrían diferencias, no habrían dificultades. Y si Dios no hubiera permitido que esta iglesia en Roma tuviera esa diversidad cultural, claramente no se habrían enfrentado a este tema. Pero si no se hubieran enfrentado a este tema, tampoco hubieran tenido la oportunidad de mostrar amor, de mostrar respeto y humildad hacia otro y permitir que esto los uniera más. ¿Ya? Así que muchas veces nosotros, o no sé si a mí nomás me pasa, pero como que evitamos el conflicto, como que tratamos como de quedar hasta ahí nomás, pero al final no, tenemos que darnos cuenta que esas diferencias que nosotros tenemos son para ayudarnos a crecer, son también pruebas que el Señor nos pone para forjar este amor, para poder darle forma a este amor que debemos tener nosotros como iglesia. Hay otra forma también muy interesante que la carta de Romanos nos muestra la unidad que deben tener los creyentes. Y eso lo vemos en Romanos 15 del 26 al 28, que dice, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes en Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregué ese dinero y termine esa buena acción a los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Ya debido a que el cuerpo de Cristo es una familia, se debe mantener unido y somos llamados a cuidarnos unos a otros. Y esto incluye también compartir y preocuparnos acerca de todas las áreas de nuestra vida. En este caso, los creyentes de Macedonia y Acaya se estaban preocupando por el área económica de estos hermanos en Jerusalén. Ya que recordemos que estos hermanos de Jerusalén le habían llevado el mensaje, el evangelio, a los hermanos de Macedonia y Acaya. Entonces ellos se sentían como en deuda, ¿ya? Porque era tan bueno, tan maravilloso, tan impactante el cambio que habían hecho en la vida de ellos, que ellos trataban de buscar una forma de cómo recompensarles. Se dieron cuenta que ellos tenían una necesidad económica como material, ¿ya? Y a su vez también, anteriormente los hermanos de Jerusalén se habían dado cuenta que estos hermanos tenían una necesidad espiritual, ¿se entiende? Entonces
al final eso también los unía, el poder estar presente, pendientes en las necesidades de mi hermano, el poder saber de qué necesita, qué puedo hacer yo por mi hermano. Quizás muchas veces yo no sé, puede que no sea dinero o puede que no sean cosas materiales que le aporte, que necesite mi hermano, pero sí necesita que yo lo esté ahí sosteniendo espiritualmente. ¿Ya? Y eso es como miembros de la iglesia, de nuestra familia en Cristo, tenemos que estar pendientes de esto para poder mantener y fortalecer la unidad. Como dice 1 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Claramente los creyentes de Macedonia y Acaya estaban dando su ofrenda con alegría. No había ni presión, ni mala gana, ni tampoco era por obligación, sino que lo hicieron por amor a sus hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Y qué es lo último que Pablo nos enseña en esta carta a los romanos? De lo que podemos destacar ya en el capítulo 16. Lo que estábamos viendo antes era dentro del capítulo 15, ahora vamos a ver el capítulo 16. En los versículos específicamente del 17 al 19, dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. La última enseñanza esencial en el libro en la carta a los romanos sigue siendo el tema de la unidad. Este es un tema fundamental a lo largo de todo el libro de toda la carta a los romanos, ¿ya? Pablo en esta instancia animaba a los creyentes a que no dejaran que nadie llegara a causar división entre ellos, sino que siempre estuvieran en un mismo sentir, porque sabía que si los mantenía en comunión, entonces ellos se mantendrían firmes también en Cristo. ¿Ya? Anteriormente igual, vamos a retroceder un poquito a Romanos 15, en el 15:14 podemos ver que Pablo expresa confianza en los creyentes. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aquí Pablo sabía y confiaba en lo que él les había enseñado a estos creyentes. Por lo tanto, estas palabras eran solamente para recordarles lo que él ya les había instruido antes. Y aunque tuvieran mucho conocimiento y fueran muy obedientes, como lo decía el versículo anteriormente, ellos siempre debían estar alerta ante los ataques del enemigo y velar siempre por conservar y alimentar la unidad dentro de la iglesia. ¿Ya? Para finalizar ya, les quiero compartir un versículo que me salió en un devocional mientras estaba preparando este tema y dice así. Dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. 1 Juan 3:18. Ya. Como conclusión ya de este tema, en realidad no quise hacerlo muy largo porque si nos poníamos a hablar como de todo del capítulo 15 y 16, teníamos para un día entero. Pero el tema fundamental que quiero que les quede presente es el tema de la unidad. De la unidad tanto como en nosotros, principalmente nosotros como hermanos en Cristo, como juveniles, como equipo de liderazgo, como equipo de trabajo, como iglesia también, porque no somos solo juveniles, ya chiquillos, somos una iglesia, que incluye hermanos mayores, hermanos adultos, también los chicos de la escuela dominical, de Ictus, todos ellos forman parte de la iglesia. Y estas enseñanzas que Pablo en ese momento le enseñaba a los creyentes de Roma también se aplican a nosotros. También, porque obviamente también pueden haber algunos conflictos, pueden haber algunas diferencias de opinión, pueden haber algunas dificultades que quizás se produzcan entre algunos hermanos. Entonces, obviamente siempre la respuesta está en la palabra. Y en realidad el título del tema daba en el clavo con la respuesta. Unidos en amor
podemos superar todas esas dificultades. Unidos en amor vamos a crecer en Cristo, unidos en amor vamos a fortalecer nuestra fe y unidos en amor también nos vamos a parecer más a Cristo. Así que espero que haya sido de bendición este tema. Para mí sí lo fue. Y vamos a orar para terminar, ¿ya? Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en esta hora, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos recalcas la importancia de la unidad, la importancia de estar siempre unidos en amor, Señor, unidos en ti, Padre amado. Que de esa forma nos podremos mantenernos firmes ante los ataques del enemigo, que de esa forma, Señor, solamente podemos ayudarnos unos a otros, Señor, podemos crecer en ti, podemos parecernos más a ti, Señor. Sabemos que esta tarea es difícil, Señor, sabemos que el enemigo pone sus trabas, pone sus obstáculos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a permanecer firmes delante de eso, Señor, a saber reconocer cuando se presentan instancias en que Él nos puede atacar, Señor, para poder estar aún más firmes en ti y poder también confiarles a nuestros hermanos cuando nos sentimos atacados por el enemigo, Señor, para que podamos ser sostenidos, Señor, y también levantados, Señor, por el amor, Señor, que tú pones entre tus hijos, Señor. Dejo en tus manos, Señor, este tema. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho.